Y en la clase pasada veíamos cómo insertar un nodo, hoy vamos a ver cómo borrar un nodo. Vamos a comenzar borrando podemos borrar al principio, en medio y al final. Entonces, vamos a revisar las diferentes situaciones que podemos tener. Cuando queremos borrar un dato y el dato no está. Cuando queremos borrar un dato y el dato no está, podemos tratar de borrar un dato al inicio, en medio o al final. Entonces, queremos borrar un dato que no está y que si estuviera, estaría al inicio de la lista. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta lista y nosotros queremos borrar el número 4. Sí, entonces es como en matemáticas vamos a verificar el intervalo en el que están los datos. Nuestros datos están entre el 10 y el 60. Entonces, si el dato que nosotros queremos borrar es más pequeño que el 10, el dato no va a estar. Si el dato es más grande que el 60, el dato no va a estar. Es probable que esté, si está entre un rango del 10 al 60. Entonces vamos a preguntar esto precisamente. Para preguntar nosotros vamos a utilizar un if. La condición o lo que vamos a preguntar va entre paréntesis. La condición del if o la pregunta va entre paréntesis. Entonces estamos preguntando por el primer dato de la lista. Fíjense bien que no estamos utilizando solamente this inicio, no estamos utilizando su inicio. También estamos utilizando el método dame tu dato. ¿Qué es lo que está haciendo esta parte del código? Este apuntador inicio le está diciendo al nodo, dame tu dato. Entonces, el nodo, a través de su método, va a retornar una copia idéntica del 10. Entonces, estamos comparando un entero con un entero. Estamos preguntando si el 4 es, si el 10 es mayor que el 4. Eso es verdadero. Entonces quiere decir que el dato no está en la lista. Aquí estamos pintando otra vez el dato que el usuario quería borrar. Porque a veces cuando le preguntamos al usuario qué dato quiere borrar, en ocasiones ni siquiera se acuerda qué fue lo que tecleó. Entonces es importante volverlo a pintar. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Otra situación es que nosotros queremos borrar un dato y el dato no está, pero si estuviera, estaría al final. Me explico. Vamos a suponer que queremos borrar ahora el 400. Entonces, nosotros podemos ver que el dato más grande es el 60, entonces quiere decir que el dato no está. Eso que nosotros hicimos visualmente, porque sabemos que la lista está ordenada, si la lista no estuviera ordenada, tendríamos que recorrer toda la lista buscando el dato. Esa es una ventaja de que los datos en la lista estén ordenados. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente hacer esta pregunta. Si el dato que nosotros queremos borrar es más grande que el último dato de la lista, nosotros sabemos que el apuntador fin apunta al último dato de la lista, al último nodo que contiene el dato almacenado en la lista. Entonces, por eso utilizamos el apuntador dis. Como estamos dentro de un método, decimos si su fin, dame tu dato, quiere decir que le estamos diciendo a través del apuntador al nodo. Entonces, fin le dice al nodo, dame tu dato, retorna el 60 y lo va a comparar contra el 400. Como el 60 es menor que el 400, quiere decir que el dato no está en la lista. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, el que imprimiría en este caso sería el 60. Imprime dato. Dato es 400. 400, disculpe. Sí, no se preocupe. Muchas gracias por preguntar. Continuamos. ¿Alguna otra duda que tengan?
No, profa. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Y vamos a tratar de borrar un dato que si estuviera estaría en medio, pero que no está. Por ejemplo, el 48. Ustedes ya recorrieron la lista y ya se dieron cuenta que no. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que recorrer la lista buscando el dato. Como es más, no es más pequeño que el 10, ni es más grande que el 60, entonces es probable que esté. Va a recorrer la lista buscándolo, entonces vamos a utilizar un apuntador. El apuntador se llama auxiliar y lo vamos a inicializar con una copia idéntica de la dirección del primer nodo de la lista. Quiere decir entonces que el apuntador va a apuntar a donde apunta, perdón por los pleonasmos, inicio. Entonces recuerden, inicio guarda una copia idéntica de la dirección del primer nodo. Entonces, auxiliar va a guardar una copia idéntica de esa dirección. Y va a recorrer la lista buscando el dato. Entonces no va a preguntar si es igual, sino menor. Auxiliar, dame tu dato es menor que el dato que nosotros queremos o que estamos buscando. Eso es verdadero. Y va a avanzar el apuntador y va a estar buscándolo. Es menor, el 20 es menor que el 48, es verdadero. Fíjense por favor que el apuntador auxiliar le dice al nodo, dame tu dato. Entonces estamos comparando un entero con un entero. El 30 es menor que el 48, eso es verdadero. Avanza el apuntador. El 40 es menor que el 48, eso es verdadero. Avanza el apuntador. Vuelve a preguntar. El 50 es menor que el 48, eso es falso. Entonces, vamos a preguntar si se salió porque lo encontró o porque no lo encontró. Entonces, vamos a preguntar si el dato, si el 50 es diferente del 48. Quiere decir que el dato no está en la lista. Entonces, aquí va a pintar dato y dato tiene almacenado 48, entonces va a decir el dato 48 no está en la lista y va a dar un salto de línea. ¿Dudas hasta aquí? Entonces solo imprimiría el 48, pero el auxiliar quedaría en el 50. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profa. No, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Bien, vamos a borrar un dato que sí esté y que esté en medio. Borrar en medio quiere decir que no borramos ni al inicio ni al final, ¿sí? Entonces podríamos borrar desde el 20 hasta el 50. Para este ejemplo nosotros vamos a borrar el 40. Entonces, ya sabemos que con el ciclo while vamos a recorrer la lista buscando el dato. Entonces, mientras el auxiliar dame tu dato, es decir, el dato que está almacenado en el nodo apuntado por auxiliar, sea menor que el dato, el apuntador va a estar avanzando. Aquí va a comparar el 40 y va a preguntar si el 40 es menor que el 40, eso es falso. Entonces va a preguntar si es idéntico. Quiere decir si es igual. Son idénticos. El 40 es idéntico al 40. Como es idéntico, entonces va a hacer esto que está, esta línea de código se va a ejecutar. Entonces recuerden, primero se hace lo que está dentro de los paréntesis del método. Entonces va a modificar. Auxiliar, dame tu siguiente, es el nodo que contiene el 50. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, auxiliar, dame tu anterior. Entonces, auxiliar, dame tu anterior.
es el nodo que contiene al 30. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, gracias. Entonces, a este nodo le va... Perdón, ¿podría repetir esa parte? Perdón. Sí, claro que sí, no se preocupe. Gracias por preguntar. Auxiliar, dame tu siguiente. Desde auxiliar, cuando dice dame tu siguiente, me regresa a una dirección del nodo que contiene al 50. Cuando decimos auxiliar, cuando decimos auxiliar, dame tu anterior, me retorna una copia idéntica de la dirección que contiene al 30. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, gracias. Sí, a usted por preguntar. Ok, entonces, a esta, la dirección de este nodo le va a decir modifica tu siguiente. Entonces, estamos hablando de este atributo. Vamos a modificar este atributo con la dirección de auxiliar dame tu siguiente. Entonces, siempre es a partir de auxiliar. Este es auxiliar dame tu siguiente y este es auxiliar dame tu anterior. Auxiliar dame tu anterior, modifica tu siguiente. ¿Con qué dirección? Con la de auxiliar dame tu siguiente. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, si nosotros recorremos la lista de izquierda a derecha, el siguiente, solamente voy a hablar de los datos, es el 10, el 20, el 30, el 50 y el 60. Aquí ya hicimos este enlace. Ahora nos hace falta que suceda lo mismo, pero con el atributo anterior. Entonces, desde el apuntador auxiliar, auxiliar dame tu anterior es el nodo que contiene al 30. Desde auxiliar, cuando decimos dame tu anterior, estamos hablando del nodo que contiene al 50. Modifica tu siguiente. Perdón, está aquí. Esto está mal. No, está bien. Modifica tu anterior, dame tu siguiente. Y hace esta modificación. Va otra vez. Este es desde auxiliar. Voy a regresar la diapositiva. Auxiliar, dame tu anterior, es el nodo que contiene al 30. Dame tu siguiente, es el nodo que contiene al 50. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces, auxiliar, dame tu anterior, entonces es el 30. Dame tu siguiente, es el 50. A este nodo que contiene el 50, le dice modifica tu anterior. Estamos hablando de este atributo. Modifica tu anterior, ¿con qué dirección? Con auxiliar dame tu anterior. Auxiliar dame tu anterior es el nodo que contiene el 30. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que nos hace falta es liberar el espacio de memoria del nodo apuntado por auxiliar. Entonces, utilizamos new para reservar espacio de memoria. Quiere decir que vamos a utilizar delete. Ahí ya borramos en medio. ¿Dudas que tengan? No, profe, no hay dudas. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a borrar al inicio. Para borrar al inicio, vamos a preguntar primero. Nosotros, fíjense, nosotros nos dimos cuenta
que vamos a borrar el 10 y que el 10 es el primer dato de la lista. Entonces, eso que ustedes hicieron de comparar el primer dato de la lista con el dato es lo que tenemos que preguntar. Eso lo vamos a codificar de esta manera. Su inicio, dame tu dato. Entonces, el apuntador inicio le está diciendo a este nodo, dame tu dato. Y vamos a comparar este dato con respecto al dato que nosotros queremos borrar. Y vamos a preguntar si son idénticos. La respuesta es verdadera. Si son idénticos, el 10 es idéntico al 10. Entonces, va a colocar el apuntador auxiliar al inicio de la lista. Va a actualizar el apuntador inicio. Actualiza el apuntador anterior. Entonces, inicio, modifica tu anterior. Está diciéndole que va a modificar el atributo anterior. ¿Con cuál dirección? Con nulo. Entonces, estaba apuntando al nodo apuntado por auxiliar. Ya no queremos eso, queremos que apunte a nulo. ¿Para qué? Para que cuando la recorramos de derecha a izquierda, entonces tengamos 60, 50, 30, 20 y terminé aquí. Una vez actualizado eso, lo que necesitamos es liberar el espacio de memoria del apuntador auxiliar, del nodo apuntado por auxiliar. Entonces, delete auxiliar. Inicio se modificó porque el apuntador inicio siempre tiene que guardar una copia idéntica de la dirección del nodo, del primer nodo de la lista. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, gracias. Entonces, ahora nos hace falta borrar al final. Para borrar al final, ustedes ya lo hicieron, ya hicieron la comparación. Compararon el último dato con el dato que nosotros queremos borrar. Entonces, eso que ustedes hicieron se escribe de la siguiente manera. Le decimos al apuntador fin, para que le diga al nodo al que está apuntando, dame tu dato. Entonces estamos comparando un entero con un entero. El 60 es idéntico al 60, eso es verdadero. Vamos a utilizar el apuntador auxiliar. El apuntador auxiliar va a estar apuntando a donde apunta fin. Entonces quiere decir que auxiliar y fin tienen almacenada una copia idéntica del último nodo de la lista. Las asignaciones son de derecha a izquierda. Vamos a actualizar el apuntador fin. Como tenemos el apuntador anterior, le decimos, fin, almacena una copia de la dirección que me regrese el método dame tu anterior. Recuerden, las asignaciones son de derecha a izquierda. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es actualizar este apuntador siguiente para que cuando comencemos a recorrer la lista de izquierda a derecha, llegue a nulo y se termine. Entonces, fin le va a decir a este nodo, modifica tu siguiente. ¿Con qué dirección? Con nulo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría regresarse solo a la siguiente, por favor, profesora? Aquí actualiza el apuntador fin y después actualiza el atributo siguiente del nodo apuntado por fin. Del nodo apuntado por fin para que apunte a nulo. Entonces, el apuntador fin le dice al nodo, modifica tu siguiente y le envía como parámetro null. Para que cuando nosotros recorramos la lista de izquierda a derecha,
termine con este nulo. ¿Dudas hasta aquí? No, porfa. Muchas gracias. Nos hace falta liberar el espacio de memoria del nodo apuntado por auxiliar. Entonces utilizamos delete y lo va a liberar. Sí, es decir, lo va a marcar como desocupado. Esa localidad de memoria la marca como desocupada. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Muy bien, muchas gracias. Entonces la lista quedó de esta manera. Este sería todo el código de del método borra un nodo. Entonces, aquí pregunta si la lista no está vacía. Si la lista está vacía, recuerdan el operador de negación. Si la lista está vacía, entonces me dice que la lista está vacía. Aquí es cuando el dato, si el dato es más grande que el último dato de la, perdón, si es más pequeño que el primero de la lista o es más grande que el último de la lista, entonces me dice que el dato no está. En otro caso, utiliza un apuntador para recorrer la lista. Auxiliar. Entonces, si es idéntico al primero, quiere decir que va a borrar al inicio. Si es idéntico al último dato de la lista, vamos a borrar al final. Y utiliza este ciclo para buscar al dato. Cuando sale de ese ciclo, pregunta si se salió porque lo encontró. Si no lo encontró, me dice que el dato no está. Y si lo encontró, quiere decir que va a borrar en medio. ¿Dudas hasta aquí? No, porfa. Muy bien, gracias. Entonces, No, profesor. muchas gracias. Entonces, eso sería todo con el método borra un nodo. ¿Cuáles serían preguntas de examen? Una pregunta de examen es que tengan, por ejemplo, esta lista y o que tengan una línea de código y se les pregunta qué está haciendo. Sí, por ejemplo, pueden tener algo como esto y preguntar cómo queda la lista después de haber ejecutado esa línea de código. Entonces, van a tener esta imagen y pueden tener esa línea de código y les preguntan dónde queda el apuntador inicio. Y esa podría ser una pregunta de examen. Entonces, no hay que saberse el código de memoria, hay que entender qué estamos haciendo en cada línea de código. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, no hay dudas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, permítame, les voy a pasar asistencia. Y ya está la tarea, está habilitada. Ustedes la pueden ver en plataforma. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer para la tarea es codificar el método dame tu inicio y el método dame tu fin. Ahora, ¿cómo vamos a probar esto que esté funcionando bien? Tienen un main para probarlo y tienen una captura. Sí, entonces, Profesora, con los de nodo D y lista D son esos tal cual, ¿verdad? No es el nodo DT ni
No, es la clase nodo D nada más. Sí, Vale. Gracias por preguntar. Entonces, aquí está el main. Aquí está insertando estos datos. Si se fijan, el primer dato que se inserta es el 20. El primer dato que se inserta es el 20, entonces está insertando cuando está vacía. Después inserta el 10. El 10 está insertando al inicio. Después inserta el 50. El 50, como la lista ya está ordenada, el 50 lo va a insertar al final. Y va a insertar el 40. El 40 inserta en medio. Entonces aquí están probando este código. También le sirve para probar el método inserta un nodo. Entonces, primero inserta cuando está vacía. Está insertado el 20. Inserta el 10. Como el 10 es más pequeño que el 20, se está insertando al final. Después inserta el 50. Como el 50 es mayor que el 20, está insertando, perdón, el 10 es más pequeño, inserta al inicio. El 50 es más grande que el 20, entonces está insertando. El 50 es más grande que el 20, entonces está insertando al final. El 40. El 40 es más grande que el 10 y más pequeño que el 50. Entonces está insertando en medio. Tienen el método muestra tus datos, va a pintar en pantalla los datos y después pregunta si la lista no está vacía. Si la lista no está vacía, entonces llama al método dame tu inicio, así es como se llama. El objeto invoca al método. El objeto es LD. El objeto LD es de la clase lista D. Entonces lo que vamos a hacer modificando, bueno, no modificando, codificando la parte de tanto de dame tu inicio como dame tu fin, va a ser en lista D, ¿no? Si el objeto lista D llama a los métodos. Vale. También tenemos un apuntador que se llama auxiliar de la clase nodo. Nodo D. Aquí es también para que vean cuál deben utilizar. Tienen que utilizar la clase nodo D. Es un apuntador y este apuntador va a guardar la dirección del inicio de la lista. Dame tu inicio. Entonces aquí pinta dame tu dato y después esto es utilizando el apuntador, pero para que vean que también se puede llamar utilizando un objeto de la clase como objeto, es LD, llama al método dame tu fin, dame tu dato. Sí, entonces aquí tenemos, lo está llamando utilizando el apuntador y aquí lo está llamando utilizando el método dame tu fin, perdón, el objeto. Entonces el objeto, como nosotros no queremos una dirección sino el dato, por eso llama también al dame tu dato. Aquí está llamando también a dame tu dato. ¿Dudas con el main? Creo que no. Muy bien, gracias. Entonces, si se ejecutó correctamente, ustedes van a ver en pantalla estos datos. Los datos de izquierda a derecha, los datos de derecha a izquierda, el primer dato y el último. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, yo tengo una pregunta entonces. ¿Qué archivo tendrían que enviar como evidencia? El de lista. Lista D. Lista de. Lista D. Muy bien, gracias. ¿Lista de el punto CPP o el punto H? Punto H. Punto H. No, tendría que No, ser. sí, CPP, Sí, porque en el H están las declaraciones, ¿no? así es. Recuerden que a mí también me confundía mucho eso de las declaraciones y las definiciones, porque yo lo había estudiado o lo estudié por mucho tiempo como eh,
Bueno, lo estudié con otros nombres que no viene al caso ahorita, para no confundirlos. Entonces, los estudié con otros nombres, entonces me confundía mucho cuando decía declaración y definición. Entonces, hice un símil con las declaraciones de las variables. Entonces, las variables se declaran. Entonces, las clases se declaran. Entonces, la declaración de la clase es el punto H y la definición es el punto CPP. Como ante la duda, no se preocupen. O sea, entiendo perfecto porque yo me confundía. En la tarea viene qué archivo tienen que enviar. Entonces, cuando dice exporte el archivo, aquí dice, miren, en el punto número 5 dice escriba como comentario en la primera línea, el archivo lista.cpp. Lista de.cpp. Entonces es la lista.de.cpp, es decir, la definición, ¿sí? Es importante que manejemos los nombres, porque si en el examen no nos dicen lista de.cpp y nos dicen la definición de la clase, así como que, ¿y qué era eso? ¿Quién sabe? Entonces sí es importante que manejemos los nombres. Les agradezco mucho su participación. Y no sé si hay alguna otra duda con la tarea, con lo que tienen que entregar ustedes. Creo que no, maestra. Creo que no igual. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto sería lo que tendría que entregar. Por supuesto que se vence hasta el jueves. Mi recomendación es que en lo que resta de la clase lo hagan para que se puedan dedicar a sus otras materias. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Parece ser que no. Muy bien, muchas gracias. Entonces sería todo de mi parte. Yo sigo aquí al pendiente en la sesión de Meet por si tienen alguna duda. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, profesora. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho.